Muy bien, vamos a comenzar entonces. La corriente literaria ¿no? Este tema de literatura se llama Vanguardismo Europeo 1, lo que implica que vamos a ver otros vanguardismos con otro tipo de vertientes, ¿ya? El contexto histórico, chicos, de esta corriente literaria es el fin de las guerras mundiales, es decir, la posguerra. Recuerden que la Primera Guerra Mundial fue más o menos de 1914 a 1918, la segunda de 1939 a 1945, más o menos unos 40, 50 años en los cuales duró todo este vanguardismo europeo. Obviamente se sobreentiende que luego de una guerra, esta posguerra queda debacle, queda miseria, queda depresión, sobre todo en el aspecto psicológico, pues en el mundo hay mucha depresión, hay mucha desolación, mucha soledad y obviamente pobreza luego de todos los desastres, ¿no? Económicos que pudieron surgir después de estas guerras mundiales. Es por ello que los autores van a asumir una temática así, ¿no? Una temática de depresión, de angustia, de soledad, de incomprensión, luego de las pérdidas tanto de vidas humanas como de aspectos económicos. El vanguardismo tiene como características literarias la experimentación verbal. De ahí viene su nombre. Vanguardia quiere decir estar hacia adelante, ya innovar, es decir, hacer todo lo distinto a lo que anteriormente existía. Es por eso que van a experimentar, dice, sobre todo en la parte de la poesía, en el aspecto de la poesía, va a predominar un verso librismo. Quiere decir un verso libre, no va a haber norma, no va a haber reglas, van a romper con toda la métrica regular y la rima, es decir, hacían una escritura automática, lo que le nacía del corazón, del sentimiento, del alma, el poeta lo escribía, tenga o no tenga sentido, esté bien o no ortográficamente, tenga o no tenga rima, respete o no las normas de los versos o la métrica, eso no va a importar, simplemente va a importar lo que es la temática, el sentido y el concepto de lo que quiere expresar. Hay una falta de plan lógico, es decir, automatismo en la escritura, es lo que les digo, ¿no? La escritura automática, la escritura que sale, digamos, de lo más intenso de tu sangre, de tu alma, ¿no? No importa si tiene sentido o no. ¿Qué hacían los versolibristas, por ejemplo? Escribían 5 palabras que se les ocurrían en la mente y con eso creaban un poema. Podían ocurrírsele la palabra vísceras, la palabra corazón, la palabra oscuro, demonio y mujer. Con eso se escribían, ¿no? Veían qué les nacía con esas palabras. Esquematismo, ideas apretadas o acumuladas. Las ideas podían no tener relación, podían relacionar la idea del hombre de la época de Grecia con de repente con las máquinas actuales, no importaba que las ideas estén, como dice, acumuladas de diferentes épocas, tiempos, ¿no? Y preponderación de la imagen. ¿Qué quiere decir de la imagen? Metáforas, usaban mucha metáfora. Hay nuevas técnicas y recursos innovadores, por eso dice vanguardia. Vanguardia es el que está adelante, entonces ellos buscaban estar siempre innovando con algunas técnicas o experimentando verbalmente con la poesía. En la narrativa vemos una visión universal e histórica del hombre. Se trata del hombre acerca de la historia antigua hasta la moderna. Por ejemplo, hay una obra que agarra esto, una visión universal del hombre. Se llama El Ulises de James Joyce, y no habla del Ulises de la Odisea de Homero, sino habla del Ulises como un hombre moderno, ¿no? Tiene aventuras, pero aventuras con la pobreza, con la tecnología, con la hambruna, con el capitalismo. Entonces lo pone a Ulises como si estuviera viviendo aventuras, pero no realmente aventuras contra monstruos, no contra aspectos geográficos como lo vivió nuestro Odiseo, sino que el hombre sufre una odisea por vivir en este mundo tan paradigmático, en este mundo tan materialista. Entonces el hombre igual es un héroe, dice actualmente, ¿no? Porque vive en un mundo mísero en el cual es muy difícil sostenerse y sobrevivir, ¿no? Con tanta delincuencia, con tanta falta de seguridad, falta de incomunicación, porque el hombre solo trabaja, el hombre solo piensa en crear dinero y en obtener cosas materiales, ¿no? Y se olvida quizá de lo familiar, de lo personal. Por eso dice una visión histórica del hombre, ¿no? Hace una visión y compara a las obras antiguas con las obras modernas y lo va a ambientar, ¿no? Una obra clásica que reemplaza a esta idea es justamente el Ulises de James Joyce. Temas múltiples y amplia perspectiva. Como les menciono, los temas pueden ser múltiples desde la antigüedad, va a tocar incluso algunos temas de la mitología griega, pero los va a ambientar en la época moderna, ¿no? El capitalismo moderno. Se introducen técnicas novedosas como el monólogo interior, es decir, el personaje habla consigo mismo y él es el dialogante, ¿no? Es decir, uno mismo es el dialogante y el receptor. Y el flashback principalmente. El flashback quiere decir ir del final al inicio, luego del final al centro de la obra, es como decir, va saltando de los tiempos y el lector tiene que estar muy atento porque no es una obra que va de inicio a desenlace y al fin, ¿no? Sino que va haciéndote como una especie de rompecabezas, una especie
de laberinto, ¿no? Juega mucho con los tiempos, ¿no? Significa el flashback y el monólogo interior cuando el mismo personaje habla consigo mismo. En el teatro tenemos la temática épico-política. Épico porque va a tomar muchas obras, como les menciono, de la época de la mitología griega. Presencia de lo absurdo. De pronto, por ejemplo, aquí también Kafka tiene una obra que se llama El Proceso. El personaje principal está tomando su desayuno, se va a trabajar y de pronto lo detienen y se va preso. Y le hacen un juicio de mucho tiempo. Él no sabe por qué, pero así son las obras, predomina lo absurdo. Por ejemplo, en la obra del extranjero de Albert Camus, él es un, ¿no?, estudiante de Derecho, trabaja en un bufete de abogados, de pronto un día le dicen que su madre ha muerto. Él va y ni siquiera se quiere asomar a ver a su madre en el ataúd, se pone a fumar, lo que incomoda a los, ¿no?, a los participantes ¿no?, de este funeral. Incluso su madre había estado más de 20 años en un asilo, él nunca la fue a ver, solamente la fue a dejar la primera vez, mandaba solo la mensualidad para pagar. Esta misma noche en la cual se tiene ¿no?, cuando velan, ¿no?, velan el muerto, se va con una prostituta y tiene relaciones con ella, ¿no?, y luego se va de viaje con ella. O sea, ven lo absurdo, ¿no? Se podría comprender de que si uno está en una situación de que un padre se ha ido, no puede estar fumando, va a querer ver a su papá, va a querer despedirse de su mamá, y no va a desarrollar este tipo de acciones de irse a una parranda, irse a una taberna, irse por ahí con una mujer como esta, ¿no? Entonces, ahí vemos lo absurdo. O sea, aquí en este vanguardismo, es como si la vida no tuviese sentido para ellos. Es decir, claro, estamos en una posguerra y seguimos existiendo, pero no tiene sentido nada, porque ya no tenemos a la familia que hemos tenido. Esta guerra mundial ha marcado a muchas familias, esta guerra mundial nos ha quitado todo lo que durante años hemos conseguido con mucho esfuerzo, me refiero a lo materialmente hablando. Entonces, la vida no tiene sentido para muchas de las personas que vivieron en esta época de la posguerra. Y esto es lo que van a retratar los literatos, ese absurdo en que las personas hacen cosas absurdas que no corresponden a la razón, pero lo hacen porque ya no, para ellos no tiene sentido su vida. Estructura de las unidades aristotélicas. Las unidades aristotélicas indican que las obras debían desarrollarse en torno a una sola temática, no debían haber más aledaños, debían desarrollarse en solo un tiempo, que son las 24 horas, y en un solo lugar, pero ellos no, ellos van a desarrollar las obras en años, la van a desarrollar en diferentes tiempos, en diferentes escenas, en diferentes lugares, ¿no? Por eso que rompe con las 3 unidades aristotélicas de la literatura clásica. Exponentes que hicieron posible un teatro nuevo, tenemos a Luigi Pirandello. Por ejemplo, Luigi Pirandello tiene una obra que se llama 7 personajes en busca de un autor. Y en esta obra es bien graciosa porque aparecen los 7 personajes que, según el autor, se han salido de una obra porque se han rebelado contra su autor, porque su autor no quiere seguir el hilo del concepto o del argumento que ellos quieren. Cada personaje se considera que es el más importante, quiere ser el principal, quiere ser el protagonista. Y ellos han expuesto su vida. Dice, yo soy una mujer sacrificada, dice la madre, el padre dice, no, esta mujer me engañó. Y bueno, empiezan cada uno a relatar su vida. Habla luego el hijo, que es un enfermo mental, habla una hija que tiene que prostituirse para mantener a la familia, habla otro hijo que es loco. Entonces, cada personaje considera que es un mártir y quiere ser el principal. Y se han escapado de una obra, vienen escapándose de una obra, se han rebelado contra su autor y están buscando un autor que realmente les dé vida, pero que haga el argumento que ellos quieren, ¿no? Entonces, interrumpen una escena en la cual realmente se produce un teatro, están ensayando una escena, ellos interrumpen esa escena y se meten a ese teatro. Y le empiezan a suplicar al autor, al director que está dirigiendo la obra, le dicen, no, tienes que crear nuestra obra. Nosotros tenemos una obra muy intensa, vivimos una vida muy intensa y esta historia te va a gustar, y le empiezan a contar. Y el autor se queda pues realmente sorprendido, ¿no? Cómo unos personajes se van a salir de una obra para querer darle vida a su propia vida, ¿no? Y interrumpir una obra. Y de tanto que le insisten, los decide escuchar, ¿no? Y ahí se decide que se va a crear esta obra, y esta obra se va a llamar así, ¿no? Justamente 7 personajes en busca de un autor. Se ve algo diferente, ¿no? Algo innovador, ¿no? Porque no es creíble que los personajes de una obra se salgan y quieran ir a saltar a otro autor, pero así se da, o sea, se da lo absurdo. Esto es parte de un absurdo también, ¿no? En la cual los personajes se rebelan ante un autor, porque recuerden que el autor decide cuándo matar, cuándo dar vida a sus personajes, ¿no? Pero ellos no, ellos se van y están buscando un autor que más bien haga lo que ellos quieren. Bueno, ahí se ve por eso un nuevo teatro europeo, un teatro también algo absurdo, algo innovador, ¿no? Las tendencias son algunas escuelas literarias que van a tener relación con el vanguardismo, ¿no? Por
ejemplo, tenemos el futurismo, simultaneidad del tiempo, se considera la máquina como máximo exponente. Hay obras y poesías también, porque el vanguardismo también desarrolló la poesía, que van a tener este estilo, el estilo futurista o la tendencia futurista. Por ejemplo, hay poesías que van a ser oda a la rueda, ¿no? Porque ellos consideraban la rueda como el máximo invento del mundo. Con la rueda se ha creado pues los vehículos, ¿no? Los vehículos, imagínate, son de gran utilidad. Van a crear, por ejemplo, odas a las máquinas, a las computadoras, ¿no? Ellos decían, hay que quemar las bibliotecas, ¿no? Ya eso es algo tradicional, todo está en la computadora, todo está en los ordenadores. Entonces, el futurismo va a ser eso, ¿no? Va a dar una alabanza, va a dar una, digamos, loa a todo lo que signifique movimiento, tecnología, máquina, todo lo que significa belleza a través de la tecnología, y va a despreciar todo lo tradicional. En estos casos están las bibliotecas. El dadaísmo es la ruptura de la relación entre el pensamiento y el lenguaje. El dadaísmo es lo que les mencioné hace un momento, la escritura automática. Escriben cualquier palabra y con eso crean una obra o una poesía. Normalmente se supone que primero pensamos y luego hablamos, ya sea de forma escrita o de forma oral, pero ellos van a romper con esta relación racional de pensamiento y lenguaje. Yo escribo según como pienso, hablo según como pienso, pero aquí hay una ruptura. La escritura debe ser automatizada. El creacionismo manifiesta ideas independientes del universo mediante imágenes. Aquí lo que busca el creacionismo es netamente escribir acerca de las imágenes. Aquí van a predominar los famosos caligramas. No sé si han visto algunas poesías o han visto, por ejemplo, Carlos Oquendo de Amat. Él tiene una obra cuyo libro se llama 5 metros de poemas. Y si tú compras el libro original o vas a la Biblioteca Nacional, vas a encontrar una réplica de ello. Y efectivamente, tú abres el libro, la tapa, dice 5 metros de poemas, y vas a abrir, y el poema está escrito en 5 metros. O sea, la hoja mide 5 metros, y si lo mides realmente va a medir 5 metros. O sea, el título se tenía que relacionar mucho con lo escrito, y si mi título decía 5 metros de poema, pues mi poema debía medir 5 metros. Claro, la temática era amorosa, era diferente. Aquí denominan los caligramas. Por ejemplo, si yo voy a escribir una oda acerca del ave fénix, entonces mi escritura va a estar dentro de la imagen de un ave. Yo escribía un caligrama, eso se llama caligrama, grama escritura, cali, imagen o dibujo. Escribía dentro de esa imagen, ¿no? Por ejemplo, si yo hablaba de, no sé, del ave, ¿no? Del ave, y decía, y el ave cae muerta. Entonces, en la parte de la patita que iba descendiendo y ponían cae. Entonces, se relacionaba mucho incluso la escritura con la imagen, ¿ya? Por eso es el creacionismo. Van a manifestar ideas independientes del universo. Sobre todo se relaciona mucho con la imagen, ¿ya? La escritura tenía que relacionarse sí o sí dentro de una imagen y ser el caligrama. El más famoso exponente de este estilo literario, ¿no? de esta tendencia es Carlos Oquendo de Amat con 5 metros de poemas. El ultraísmo manifestación, acá más que nada se ve en la poesía, el ultraísmo se ve netamente en la poesía. Abundan las metáforas. ¿Qué significa en este caso? La imagen, ¿verdad? La imagen de una palabra a través de una metáfora. Confusión entre la realidad material y la realidad mental, ¿no? Sobre todo va a predominar en la poesía la metáfora. En caso del expresionismo, que se relaciona mucho con la obra que acabamos de ver, que es en este caso la metamorfosis, habla de una transposición de la realidad por la sensibilidad. Recuerden que si en un momento Gregorio Samsa se convierte en un insecto horrendo, es porque él ya no toleró más este espíritu de soledad que él tenía, de angustia existencial que él tenía, porque realmente su vida era una especie de ruleta sin sentido, ¿no? Él trabajaba, no tenía una esposa, no tenía unos hijos, no tenía realmente nada por qué vivir realmente, ¿no? Solamente se dedicaba a trabajar y trabajar para mantener a su familia, entonces su vida como que no tenía sentido, era como una máquina para producir dinero. Esto lo llevó a una soledad total, a una falta de sensibilidad. Esa realidad que él vivía, ¿no? Que él vivía realmente en su contexto, se transformó en una realidad más triste, ¿no? Que era la conversión o la transformación del en un insecto. Pero esto porque fue provocado por objetos exteriores, en este caso su familia. Que así él produjera dinero, no tenía mucha comunicación con él, entonces esto produce que él se transforme, ¿ya? Su vida interna, su sensibilidad lo va a llevar al mundo exterior provocado por alguna causa exterior, en este caso el trabajo mecanizado, ¿no? Este expresionismo es la tendencia que va a predominar, por ejemplo, en la obra que acabamos de ver, la metamorfosis, es expresar tu mundo interior a través de algo, y ese algo fue en este caso la transformación, transposición de la realidad por la sensibilidad en este caso. Basado en la filosofía, el hombre está por encima de todas las cosas. El existencialismo es una
Es una tendencia muy bonita, muy filosófica más que literaria, creada por Jean-Paul Sartre, Camus, ¿no? Y habla en sí que el hombre es el más importante. Es una especie de, a ver, ¿cómo les menciono? Como una especie de la teoría del superhombre, ¿se acuerdan? La teoría del superhombre de Nietzsche, cuando les hablé de Rodion Raskolnikov, que él mató a la vieja usurera León Ivanova porque se consideraba un ser superior, ¿no? Que las normas civiles no le iban a afectar. Esto también habla de algo parecido. El hombre está por encima de todas las cosas y sobre todo de todas las circunstancias. Nada es más importante que el hombre y la existencia. Entonces, las circunstancias no hacen al hombre, el hombre hace las circunstancias. Tú puedes dominar tu momento. Si en ese momento estás en un momento de frustración, de fracaso, en un momento de repente de tristeza por alguna pérdida, tú puedes transformar eso, porque tú estás por sobre todas las circunstancias, tiempos, momentos y acciones. Por eso les menciono que es muy bonita porque ayuda a que la persona pueda creer en su poder mental, ¿no? Por eso dice, el hombre está por encima de todas las circunstancias. Él dice, la circunstancia no hace al hombre. No es que yo viví en un barrio pobre y pues me voy a quedar pobre, ¿no? No voy a tener nunca para sostenerme, no. Tú puedes cambiar esa circunstancia de pobreza. Y eso los han demostrado muchas personas, ¿verdad? Los han demostrado muchas personas en la vida real. Por ejemplo, los grandes futbolistas han nacido en barrios pobres y pues bueno, se han dedicado a esta actividad y ahora pues tienen mucha posición económica. Representantes de este vanguardismo, tenemos en este caso a Hemingway con El viejo y el mar, Franz Kafka que hemos visto el día de hoy con La metamorfosis, James Joyce con el Ulises que les mencioné que habla del Ulises antiguo, pero teniendo las aventuras con el mundo actual capitalista, El sonido y la furia, Jean-Paul Sartre, La náusea, él es el más grande representante de este existencialismo que les menciono, Camus, La peste, André Breton, Fata Morgana, Sapón Cantos, Paul Eugar, El amor y la poesía, Luigi Pirandello es el que les mencioné, ¿no? Del teatro del absurdo, los 6 personajes en busca de un autor, es italiano. Henry Ibsen, Casa de Muñecas, Jorge Bernard Shaw, Pigmalión, que es una obra muy bonita, se relaciona con la mitología antigua, de la mitología de Pigmalión también. Es teatro. Bertolt Brecht, Madre Coraje y sus hijos también es teatro. Y entonces vemos que el vanguardismo desarrolló los 3 géneros literarios, la poesía, desarrolló también en este caso la narrativa y el teatro. A ver, vamos a ver acerca de Franz Kafka, de origen judío, considerado alemán, vivió siempre quejado por una enfermedad. Su gran amor fue Dora Dieman, estudió Derecho, relación conflictiva con su padre. Creo que les mencioné, ¿no? Un fragmento de Carta al Padre. ¿Recuerdan si les mencioné cuando alguno de ustedes expuso La metamorfosis? Él tenía mucho temor a su padre, por eso que en la obra de La metamorfosis también es su padre que en un momento le tira la manzana en su corazón, que llega a podrirse, pero no es lo que lo mata, ¿no? Entonces, siempre su padre era un motivo de temor para él, ¿no? A pesar de que los padres deberían ser siempre, ¿no? Los mejores amigos y pues personas de confianza para él no. Él era como si fuera un jefe, era muy autoritario. Es que su padre había sido militar, pero aún así lo trataba muy mal, ¿no? ¿Se acuerdan cuando les comenté Carta al Padre? Cuando él le reclama al papá que un día pedía agua, era niñito, ¿no? Era muy niñito, unos 6, 8 años. Le pidió agua y lloraba porque tenía sed. Sin embargo, pues su padre lo jaló de la cama y lo llevó a la azotea y ahí lo dejó toda la noche, cerró la entrada de la casa y él amaneció así en camisón de pijama, prácticamente en la calle, porque estar en una azotea es como estar en la calle, ¿no? La intemperie. Y él dijo, yo nunca comprendí la razón vía, ¿no? Entre que un niño pida agua y que tú me eches de la casa a la azotea muriéndome de frío. Desde ese día él le tuvo mucho temor a su padre, ¿no? Tenía muchas pesadillas, ¿no? Lloraba, no podía dormir bien. Esa escena marcó mucho, esa escena que pasó en su vida real de este autor, marcó mucho su vida. Su mejor amigo y albacea fue Max Brod. Características de él, ¿no? de su obra, de su literatura, es considerado uno de los más altos representantes del expresionismo, que es lo que les mencioné, ¿no? La transformación de algún hecho al exterior producto de los sentimientos. Y él tenía ese sentimiento de soledad y de angustia existencial porque él sentía que su vida no tenía sentido. Es por eso que de pronto, como su vida no tiene sentido, pues ya no es un hombre, ahora es un insecto, ¿no? Y pues eso se transfiere a su mundo exterior. Muestra la angustia del hombre ante el absurdo del mundo. ¿Cuál es el absurdo del mundo? Trabajar sin sentido, ¿no? Dejando atrás las cosas más importantes como son el amor, la familia, ¿no? La humanidad. Esta angustia le produce un estrés a él, por eso que él amanece convertido en un insecto. Esta angustia le produce una ansiedad también, ¿no? Trata hechos sórdidos, oscuros, insólitos e inhumanos. Esto más aparece, por ejemplo, en la obra del proceso que les comento. Este hecho insólito, por ejemplo, es
él se convierta en un insecto. Este hecho insólito es que pronto al autor del proceso lo lleven preso cuando él no cometió ningún delito. Ambientes con atmósfera propia, originalísima, tema de la soledad que se trata en la metamorfosis, la angustia y la deshumanización del hombre por la sociedad contemporánea que también se trata en la metamorfosis. Planteó la libertad como una instancia inalcanzable, ¿no? Para él el hombre nunca iba a ser libre, siempre iba a ser preso de su circunstancia, ¿no? Esa es la idea opuesta al existencialismo. Influencia de Kierkegaard, también un filósofo, mundo atormentado y angustiante, pero sobre todo esto fue causado por su padre desde que él era niño. Ahí está su obra más importante, La Metamorfosis, La Muralla China, Carta al Padre, América, El Proceso. Las más famosas son, en este caso, La Metamorfosis, Carta al Padre, que les relaté un pedacito de ello, y El Proceso. Hemos visto la metamorfosis hoy día, les voy a hacer preguntas nada más porque ya hemos visto el argumento bien largo, que son los personajes centrales. El tema central sería la alineación o subordinación del sujeto moderno que conduce a la automatización de su vida. ¿Qué quiere decir vivir una vida automática? Es como que tú dices, a ver, prende tu lavadora porque es automática, ¿no? Solita lava, solita centrifuga, solita seca, solita... Igual, ¿no? El hombre es automático, como si fuera una pieza, ¿no? De una máquina. Va, trabaja, viene, va, trabaja, viene, va, trabaja, viene. Entonces su vida se convierte en un objeto más. Por eso el hombre está subordinado, el hombre moderno está subordinado a vivir una vida automática, materialista, capitalista, porque es lo que el contexto social nos da, ¿no? Secundarios, temas secundarios, la mutación del hombre en insecto, la rutina de una vida burocrática, la marginación, no solamente de la sociedad, ¿no? Que margina al hombre como una máquina más, sino también de la familia, porque recuerden que cuando él se convierte en un insecto, la familia lo desprecia, incluso en la parte final de la obra, es precisamente la causa por la que Gregorio Samsa muere. Grete, ¿qué dice? Es necesario deshacernos de él. Recuerden la escena en la que Grete estaba tocando el violín ante la familia, y de pronto Gregorio sale, ¿no? Y va a posarse en el sofá donde estaban pues, los invitados, que eran pues los que estaban pagando la mensualidad, ya que ellos habían alquilado la casa para tener más ingresos. Entonces los que estaban pues hospedados deciden irse sin pagar la mensualidad de ese mes, ¿no? Entonces es ahí cuando Grete se enoja porque ya no va a recibir las propinas de los invitados, tampoco la mensualidad con la cual, ¿no?, asumían gastos, ya que Gregorio no trabajaba y tenían deudas que pagar. Incluso Grete trabajaba. Grete dice, es necesario deshacernos de él. En ese momento ya Gregorio se va y siente que ya su vida no tiene sentido, pero para nada, ¿no? Porque esas palabras, es necesario deshacernos de él, hicieron que él mismo se convenza de que era mejor que él muera. Y es ahí donde él muere, pero de soledad, de tristeza, ¿no? De la discriminación y la marginación en la cual su familia lo había asumido. No muere de la manzana que tiene en el corazón, sino de la soledad y la angustia que él tenía por estar en esta situación. Lo que más le preocupaba a él era no poder mantener a su familia. Ni siquiera le preocupaba la idea de ser un insecto, ¿no? Porque él decía, pero quizá me acostumbre y pueda trabajar, ¿no? Quizá pueda acostumbrar a mover mi cuerpo más rápido y pueda seguir trabajando. Él estaba ya tan loco por su familia que pues no le importaba ni siquiera ser un insecto, solo le importaba cómo ir a trabajar. O sea, se había olvidado en sí de su situación actual, de que ya no podía movilizarse. Y solamente pensaba siempre en cómo apoyar a su familia, ¿no? Se había olvidado de vivir prácticamente, ¿no? La explotación del hombre también se ve la incomunicación con su familia también en todo momento, ¿ya? Bueno, entonces el argumento es sencillo, ¿no? Él se despierta un día convertido en un insecto, esto se produce de forma absurda, tiene que acostumbrarse a su nuevo estilo de vida, la familia inicialmente se asusta, luego se acostumbran, es su hermana Grete quien va a ser la única quien se va a sensibilizar y le va a llevar la comida. Inicialmente lleva leche y pan que le encantaba, luego se da cuenta que él desprecia esa comida y tiene que cambiarla por otro tipo de comida putrefactada. La familia tiene que trabajar porque ya no tiene para pagar la deuda, así que trabaja el padre, trabaja la madre, trabaja Grete, ¿no? Ya vieron los trabajos que consiguen. Luego ellos deciden alquilar la casa, que era grande, espaciosa, para algunos huéspedes, y poder mejorar su situación económica, lo hacen, consiguen 3 huéspedes. Una noche los huéspedes piden Grete que toque el violín. Gregorio era la primera vez que escuchaba tocar el violín después de su transformación y se queda muy estupefacto de lo hermoso que toca su hermana y va, ¿no? Se acerca para poder escuchar mejor a la sala donde estaban los huéspedes y Grete y los padres. Al ver esto, los huéspedes se enojan y se van, ¿no? Se van enojadísimos, diciendo que la familia los ha estafado, que están viviendo en una posilga, ¿no? Llena de insectos. Se van sin pagar, lo cual enoja mucho a Grete y dice que se deshagan de él. Ante eso, a la mañana siguiente, ¿no? La empleada que habían conseguido para limpiar el cuarto de Gregorio, encontró a Gregorio ya muerto. Gregorio ya había muerto de soledad y de tristeza, como les menciono, de angustia, ¿no? Y del desprecio que su familia tenía.
Ahora la familia ya no solamente ven en Gregorio, ¿no? Un medio de riqueza, sino ahora la ven hermosa, se van de viaje en una provincia, deciden alquilar la casa o vender la casa, ahí es un lugar más pequeño, pero solo son tres. Pues ven a Grete ya más esbelta, más corpulenta, y deciden escogerle un esposo rico para que nuevamente pueda repetirse la historia, ¿no? Que los mantenga, lo que querían hacer con Gregorio. Ahí se ve pues cómo los padres vuelven a cometer el mismo error, ¿no? Primero dice, lo que hicieron con Gregorio era eso, buscar un hijo que los mantenga, ahora ven en Grete un medio de poder salir de su pobreza. Dicen, ya es necesario buscar un marido, sí, porque está muy bonito, un marido guapo, y ven en ella una esperanza de vida, una esperanza de mejor vida, lo cual hace creer que estos padres no aprendieron, ¿no? Le perdieron un hijo precisamente por eso, y la historia se repite en Grete. Vamos a responder las preguntas, chicos. A ver, ¿qué alternativa es incorrecta respecto a la vanguardia? A ver, respecto de lo que hemos estudiado hoy día acerca de esta corriente literaria innovadora, que está en la vanguardia, como dice su propio título, ¿qué alternativa sería falsa respecto a esta corriente literaria llamada vanguardia europea? ¿Estará en vigencia actualmente? Es una pena real, chicos, pero ya ningún autor escribe acerca de, bueno, con estas características de la vanguardia, ¿no? Es un poco más cosmopolita, pero más simple, más sencilla. Ya la poesía actual de los literatos del siglo XXI no se compara en nada, ¿no? A la literatura de este siglo de la vanguardia. ¿La E? Claro, significó una renovación del arte, sí, porque recuerden que creó un versolibrismo. Los antecedentes son el existencialismo, sí, porque esta es una vertiente filosófica. Comparación a Europa, sí, el tema es vanguardismo europeo. Expresó los problemas del hombre, claro, ¿cuáles son los problemas del hombre moderno? El trabajo, la maquinización, el capitalismo. ¿Aún se aprecia su vigencia? No, ya no está vigente. Señala la alternativa incorrecta respecto a la metamorfosis. A ver, ¿qué es incorrecto respecto a la metamorfosis? La E. La E. Claro, ¿no? Gregorio no se va, Gregorio muere. Muy bien. Seguimos. ¿Quién es el autor de Ulises? Pero no de Ulises de la época griega, sino del Ulises moderno. Les mencioné. James Joyce. ¿Quién atiende a Gregorio Sonsa luego de que él sufre esta metamorfosis, esta transformación? Grete. Su hermana. Su hermana Grete, ¿no? Grete. Grete. Señala la relación incorrecta. Gregorio representa la explotación. No, eso representa al jefe. El jefe representa la sumisión. Grete representa la deshumanización. El padre el autoritarismo. La madre el desprecio final. ¿Cuál es la relación correcta del personaje y lo que representa? Padre autoritario. La D. Sí, muy bien. El padre el autoritarismo. Desde que él era pequeñito, ¿no? Señala la alternativa incorrecta respecto a la generación perdida. No les mencioné mucho acerca de esto todavía, pero la generación perdida lo vamos a ver en la siguiente clase porque seguimos con el tema del vanguardismo. Era una generación dirigida por una dama, la cual pues escribían ya un tipo de poesía, pero ya un poco más absurda, chicos. Tenían palabras como heces, como vaginas, o sea, ya era una generación perdida en la cual la poesía era un poquito más ya, un poquito más, ¿cómo les digo? A ver, un poco más deshumanizada, un poco más ya hasta estrambótica, muy exótica, era una poesía hasta un poco que da miedo, ¿no? Por ejemplo, un título se llamaba Las vaginas dentadas, tú escuchas eso y te da miedo, ¿no? Era un poema que sí tenía sentido, ya se relacionaba mucho. O por ejemplo, bueno, algunos títulos son muy fuertes, no les quisiera mencionar ahorita, pero de eso trataba. Vamos a ver cuál es su concepto, a ver. Alternativa incorrecta, dice. Cuestionamiento a los valores tradicionales, marcado sentimiento de inconformidad. Esto sí, ellos estaban totalmente inconformes, por eso que su poesía era un poco como una especie de denuncia social, ¿no? A través de palabras que eran un poco fuertes para el oído normal. Afán de crear nuevos modelos sociales, sí, ¿no? Ellos querían más o menos un modelo socialista, que todos tuviéramos las mismas oportunidades. Reclamo para una mayor atención al arte también, claro, ¿no? Y mayor preferencia por la línea fantástica, sí. Lo que no cuestionaba mucho eran los valores tradicionales, ¿no? Eso no se metía mucho con ello. ¿Ya? Pero sí tenía mucha preferencia por la línea fantástica, relacionaban mucho ideas de ultratumba, ideas de, digamos, de muertos, ¿no? Con lo citadino. Es una tendencia del vanguardismo. A ver, ¿cuál es una tendencia de las que hemos estudiado? Futurismo, creacionismo, ¿se acuerdan? Existencialismo, ultraísmo, dadaísmo. ¿Cuál sería una tendencia?
Recuerda que ese que escribió 5 metros de poemas, Carlos Oquendo de Mag, que la escritura tenía relación con la imagen, creaban los caligramas, los poemas tenían que estar escritos dentro de una imagen que representaba el mismo título de la poesía. ¿Cómo se llama? Creacionismo. Creacionismo. Muy bien, creacionismo. Los caligramas son hermosos. Es una característica del vanguardismo. Había mucha regla en la parte de escritura, mucha regla verbal. ¿Cultivó los caligramas? La C. Claro, cultivó los caligramas, que es algo innovador, es algo vanguardista. Por ejemplo, si tú te vistes con algo que no está de moda, te van a decir, qué vanguardista estás, ¿no? Y tú quieres innovar. Imagínate que en tu casa tengas tú un modelo de rack diferente de toda tu familia. Qué innovadora, ¿no? Qué vanguardista. Vanguardista significa eso, lo nuevo, lo innovador. Obra de Camus. Albert Camus escribió La peste, ¿ya? Eso lo vamos a ver la próxima semana. Y autor del proceso es el mismo autor que hemos visto hoy día de la metamorfosis, que es Franz Kafka. ¿Ya, chicos? La evaluación, preguntas para desarrollar y los resúmenes de las obras que te estoy pidiendo. ¿Ya, chicos? Vamos adelantando algunas obras vanguardistas. ¿Alguna pregunta? El tema hoy día era un poquito largo, ¿ya? Así que hoy día no he programado exposiciones para mañana, que sí es un tema corto, porque solo nos toca el uso de la coma en ortografía. Mi cámara está apagada, ¿por qué no me han dicho? Ya para mañana que sí tenemos en este caso un tema corto, y vamos a hacer la exposición que quedó pendiente, ¿ya? Las que quedaron pendientes. Para este mes vamos a escoger nuevas obras. Vayan escogiendo otra obra diferente a la que ya han escogido, obviamente no repitan la misma. Ni repitamos otra que ya eligió. Por ejemplo, si ya tu compañera escucha la metamorfosis, ya no, obras nuevas, ¿ya? Y si no les gusta ninguna de la lista que les he dado, pueden escoger otra ustedes, si quieren, no hay problema. Incluso pueden escoger, si quieres, obras fantásticas, no sé cómo gusta. Chicos, o bestsellers también pueden elegir. Bestsellers también. ¿Preguntas? Para el próximo miércoles ya tenemos nuevas exposiciones, así que nuevamente los profes van a escoger otras obras. sí, ¿Vieron? los profes se las van a arreglar para ver cómo recuperamos el tema del martes. Ay, sí, chicos, sí, no, más seguro que lo hagamos el viernes, ¿ya? Si no es este viernes, el próximo. Es un tema largo también, es un tema largo, ¿ya? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Ya, no hay preguntas. Gracias por participar, nos vemos, espero sus tareitas, cuídense mucho, nos vemos, chicos, chao. Chao con todos.